A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Muy bien, ya estamos en línea con nuestro columnista Ignacio Irulegui, que esta semana nos trae una columna hablando de instrumentos y tecnologías de escritura. Hola Ignacio, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Soy Elisa. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, renovado después de estas semanas. Con energía después de las vacaciones. Sí, con muchas energías, la verdad que sí. Bueno, genial. Bueno, y retomamos esta segunda mitad del año en la columna Cita de Letras. Esta vez nos vamos a posicionar, digamos, del otro lado, ¿no? No tanto del lado de la lectura, sino del lado de la producción literaria, ¿no? De los, como dijeron ustedes, como anunciaron, de los instrumentos y las tecnologías de escritura, que son aquellos elementos a través de los cuales se materializa justamente la escritura, es decir, a través de los cuales la palabra tiene una dimensión material, ¿sí? Vamos a hacer una muy breve historia de esta idea, de estos conceptos, que el primer instrumento que tenemos, que no es propiamente de escritura, pero sí de composición, es la oralidad, ¿no? Sí. La voz, sí. Que es se utilizaba para crear la obra y también la marcaba, ¿cierto? Porque hay en las obras literarias, o no literarias, digamos, pero también que han tenido origen oral, hay ciertos indicios que denunciaban su origen oral. Hay ciertas fórmulas, ciertas características que marcan justamente la obra a través del instrumento con el que se la crea, que antiguamente era justamente la voz. Así claro. Que la primera técnica que tenemos es nuestra voz, ya está incorporada en nosotros, por así decir. O sea, la voz sería como la mirada, desde donde uno va a contar la obra, la historia, ¿no? Claro, sí, eso, pero además, digamos, literalmente la voz, ¿no? La voz, la fonética. Claro. Eso marca y sella, digamos, también el texto. Por ejemplo, en las obras clásicas, las obras de Homero, como no existía escritura o no se había puesto por escrito la obra, escritura existía, digamos, no se la había fijado a través de texto, pero la obra de Homero registra formas o fórmulas propias de la oralidad, por ejemplo, para la memotecnia, para recordar cómo tenía que el cantor, el aedo, tenía que expresar esa obra concretamente. Claro. Después tenemos, por supuesto, los instrumentos gráficos, que son los más conocidos, desde las cuñas y las tablillas antiguas de arcilla, a los bolígrafos, y del papiro al papel, o bueno, más actualmente la pantalla, ¿no? Que se ha convertido en un soporte privilegiado de difusión de la lectura, de la literatura, perdón. Y bueno, lo que permiten es justamente, al contrario de la oralidad, es fijar el texto, pero materialmente. Uh-huh. El texto se objetiva en estos soportes. Sí. Y una característica que encontramos en muchos escritores es una relación un poco maniática u obsesiva con respecto a los instrumentos gráficos de escritura. Por ejemplo, Roland Barthes, de quien ya hablamos en algún momento en esta columna, había en una entrevista dice que él tiene una relación con los instrumentos de escritura que es así un poco obsesivo, maniática, es decir, es muy de fijarse en los detalles de los instrumentos que utiliza para escribir. Claro. Decía que probaba un montón de fuentes, de plumas, cierto tipo de papel también. Es decir, que hay características que hacen que uno mantenga una relación de obsesión con los instrumentos. Es decir, muchos escritores escriben solo con aquellos que los satisfacen. Claro. Por ejemplo, un bloc de un determinado color, un lápiz de una determinada marca, de una determinada Exactamente, manera. Sí, las marcas, los tipos, los cuadernos, por ejemplo, también son un clásico en el mundo de los escritores. Sí. Buscan exactamente el tipo de cuaderno que a ellos les parece que con el que únicamente pueden escribir, y no utilizan otro. Claro. Es una relación casi una relación rara, digamos, porque sí. Uno diría, uno puede escribir en cualquier tipo de cuaderno, pero no es así. Uno se siente cómodo con ciertos cuadernos en particular. Claro. Y después
Después la gran innovación que tenemos, o que ha tenido, digamos, la historia de la escritura, es la máquina de escribir, que es también el símbolo quizá más conocido del oficio de escritor, que es una imagen también muy recurrente, ¿cierto? Una foto del escritor junto a su máquina de escribir. Eso es algo clásico también. La máquina de escribir, por supuesto, surge en el siglo XIX y fue adoptada, digamos, tempranamente, tuvo mucha aceptación. Ya, por ejemplo, Nietzsche, el filósofo, adquirió una cuando se estaba quedando ciego a causa de la sífilis. Y un amigo, en una carta, le hace observar que el estilo de Nietzsche había cambiado gracias a la máquina de escribir. Es decir, se había hecho mucho más ajustado, más telegráfico, por así decir. Pasó de los aforismos pasó de los argumentos a los aforismos. Y Nietzsche lo reconoce cuando le escribe en respuesta a este amigo, dice que afirma que nuestros equipos de escritura intervienen en la formación de nuestros pensamientos. O sea que no son inocentes tampoco los materiales y los instrumentos con los que escribimos. De alguna manera influyen en cómo pensamos y cómo escribimos también. Es decir, el estilo puede modificarse gracias a aquellos instrumentos con los cuales componemos o componen los escritores sus obras. La máquina de escribir, bueno, decíamos, es una imagen clásica, y hay algunos escritores o algunos autores que incluso hoy en día, digamos, no renuncian a ella, porque hoy ya hemos pasado a la otra etapa, que es la que vamos a hablar ahora, que es la informática, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Cormac McCarthy o Paul Auster, que son dos escritores conocidos por sus relaciones con las máquinas de escribir, digamos que no quieren renunciar a ellas, siguen escribiendo en máquinas que han adquirido hace mucho tiempo y que son totalmente fieles a ella. Bueno, Cormac McCarthy tenía una famosa, la Olivetti, la letera 22, la 32, perdón, y hace unos años se vendió, la sacó en subasta y bueno, creo que se consiguieron $254,000 por la máquina. No recuerdo quién las compró, pero la casa de subastas logró esa cifra. Es decir, ya pasa de ser algo práctico, digamos, ¿no? a una especie de objeto de culto, de reverencia, la máquina de escribir. Y bueno, como decíamos, la otra gran innovación, la otra gran novedad es los equipos informáticos, que a partir de los años 80 se han impuesto como la forma privilegiada. Hola, Ignacio, ¿te perdimos? Sí, se nos cortó. Nos venía contando de que equipos informáticos, ¿no? En los años 80, como forma privilegiada. Ahora, ¿qué desapegado parece una máquina de escribir comparado con la caligrafía personal de un autor, ¿no? Sí, y la computadora con la máquina de escribir también. Además, también. Porque es cierto que él describía y me imaginaba el escritor con la máquina de escribir. Más, bueno, yo, ¿no? Más que puño y letra, te los ves con la máquina de escribir. Claro, como escribiendo. ¿No? Viste que hay muchas escenas en las películas de un escritor que funcionan con el hombre poniendo el rollo de la hoja y empezando como una novela o terminándola como es una imagen muy, muy gráfica. Muy de escritor. ¿Volviste, Ignacio? Hola, sí, se nos cortó la comunicación. Sí, venías contando de que en los 80 empezaban las computadoras. Claro, exactamente, sí, se imponen, digamos, como la forma privilegiada, ¿no?, de escribir. Ya se deja la máquina y se pasa a la computadora, que lo que permite la computadora es poder modificar el texto en cualquier parte, ¿cierto? Nosotros cuando escribimos un texto podemos modificarlo sin tener que reescribir de nuevo todo el texto o pasar la página completa, que era antiguamente un engorro también, ¿cierto? O pasarle corrector. ¿Sí? O pasarle el corrector a la máquina de escribir, ¿viste? Que le pones También. Sí. También, otra cuestión, sí, el corrector ortográfico, o marcar, digamos, los errores que puede haber en el texto. Que esto también es un detalle importante, es decir, no es menor. ¿Por qué? Porque en las computadoras se pierde el registro de los cambios, de las correcciones o modificaciones, la reescritura que se hace. Claro, el proceso se pierde. Claro, exactamente, y que va a suponer, digamos, un problema para los estudiosos, para los filólogos del futuro, podemos decir, ¿no? Los que estudian las obras literarias de ahora van a tener una problemática, que es decir, ¿qué versión del documento se está estudiando, ¿no? Claro. Y cómo contrastarlo o cómo contraponerlo a otras versiones del mismo documento.
porque cuando la escritura se registra manuscrita, en papel o a través de mecanografiada, se conservan, digamos, las versiones previas y uno ve cómo el escritor corregía, qué palabras tachaba, claro, qué frases cambiaba o sustituía. Eso con la computadora es una cosa que se pierde. Y digamos, también hay opción de registro de cambios en las máquinas, en los programas, pero es algo que va a suponer, digamos, una problemática, o van a tener que implementar nuevos métodos los filólogos para estudiar las obras literarias que se están haciendo ahora. Claro, es como que la computadora te presenta un trabajo tan aséptico, tan final, tan claro, tan terminado, problemático, ¿no? Sí, claro, tal cual. Bueno, y con eso terminamos nuestra columna del día. Ignacio, ¿y vos cómo escribís? Bueno, yo siempre en computadora, sí, desde que recuerdo prácticamente. Ah, ¿en serio? ¿Arrancaste directamente con la computadora? ¿Arrancaste directamente con la computadora? Sí, digamos, tuve computadoras desde muy pequeño también, entonces es algo que... Bueno, por ejemplo, en la escuela primaria escribía a mano, sí, obviamente, pero cuando uno empieza a escribir en serio, digamos, sí, siempre lo hice en computadora. Ahora bien, distingo entre etapas también, porque hay una etapa en la que uno registra ideas, notas, apuntes, esquemas, que eso sí se hace en papel. Claro. O yo por lo menos lo hago en papel siempre, digamos, no he encontrado un reemplazo que me satisfaga en la computadora. Claro. Bueno, hablamos de computadoras, pero hoy en día también se escribe directamente en tablets o en teléfonos, Mirá. No es un fenómeno extraño, se han producido libros, digamos, hay algunos autores, sobre todo de autores de bestseller, digamos, que han dicho que han escrito sus libros en teléfonos. Pero una pregunta, cuando vos decís que escribís en la computadora, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos, por ejemplo, abrís un archivo nuevo cada vez que te sentás, retomás el anterior, porque también hay como hábitos dentro del mismo proceso de escribir. Sí, bueno, depende del caso, ¿no? Sí, uno tiene la idea, digamos, yo soy mucho de pensar antes de escribir, de tener casi todo ya desarrollado, y después cuando escribo, bueno, lo manifiesto ahí directamente. Pero bueno, cada escritor tiene sus hábitos y sus rutinas y también sus ritos de escritura, que es algo que habíamos mencionado en una columna del año pasado, ¿no? De los hábitos del escritor. Claro. Bueno, súper interesante, la verdad, Ignacio, muy, muy interesante la columna. Muchas gracias. Me alegro. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos, saludos. Adiós.